Celestial Luther, te agradecemos por darnos un buen descanso nocturno y te agradecemos por traer algo de lluvia a esta parte del país que tanto necesitábamos. Y al comenzar nuestra adoración esta mañana, pedimos la lluvia tardía que tanto necesitamos. Y sabemos que para recibir la lluvia tardía de la manera que deberíamos, debemos tener recipientes que sean aptos para ello. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, nuestras transgresiones que nos impiden comprender la palabra que nos estás dando en este momento. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en esta presentación, que tomes el control, tomes las palabras, los pensamientos que intento transmitir y los toques con carbones de tu altar, para que puedan ser purificados, para que puedan edificar y fortalecer a tu pueblo y preparar los corazones y las mentes de aquellos que escuchen estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio aquí lo hicimos un par de veces públicamente en el pasado, pero nunca en profundidad, y quiero repasarlo un poco despacio aquí. Y pensé que hablaría un poco sobre la providencia incluso antes de que comenzáramos el estudio. Cuando tenía 25 años estaba trabajando en un parque natural en California. Estaba bastante cerca de Los Ángeles. Es donde, si alguna vez has visto televisión o películas, has visto este parque. Se han filmado más películas, más programas de televisión, más comerciales en este parque que en cualquier otro lugar del mundo, con diferencia, sin lugar a dudas. Y esto está fuera de Los Ángeles, pero aunque está justo fuera de Los Ángeles, está en medio de la naturaleza. Es una formación rocosa muy distintiva. Desde el comienzo de las películas, desde Hopalong Cassidy, eso fue antes de mi tiempo, se filmaba allí en esas rocas y todavía lo hacen hoy en día. Así que la gente venía, se llama Vasquez Rocks. La gente venía, nombrado en honor a un bandido mexicano al principio de California, que cuando Los Ángeles era un pequeño pueblo, él robaba. Los Ángeles. Y luego escapaba a Vasquez Rocks, fue nombrado en su honor, olvido su primer nombre. De todos modos, cuando tenía 25 años y estaba totalmente en el mundo, tenía todas las llaves de los edificios en ese lugar, porque yo era parte de un equipo que lo mantenía, y me encontré con la Biblia. Comencé a leer la Biblia y por primera vez en mi vida llegué a entender la voz del Señor. No era una voz audible, pero sabía que esta influencia que estaba en esta Biblia que leía en el trabajo mientras me escondía en las rocas era una influencia genuina. Sabía que tenía que mudarme de donde vivía porque no podía. Nadie me estaba enseñando cómo ser cristiano. Decidí que quería ser cristiano, lo que fuera que eso significara. Y la ciudad en la que había vivido allí toda mi vida. Y pensé que mi estilo de vida era de tal naturaleza que, para poder servir como cristiano, necesitaba salir de ese estilo de vida. Así que me mudé 1 hora y media más arriba de allí, más adentro del desierto, donde mi padre tenía un negocio. Y fui a trabajar con mi padre y encontramos un lugar para alquilar un remolque en un parque de remolques. Mi hija tenía 3 años, ahora tiene 37. Así de hace tanto tiempo fue. Tenía 2 años, está bien. Y nos estamos mudando a este remolque que acabamos de alquilar. Estas 2 personas mayores que casualmente tenían un remolque justo al lado de ese remolque, salen y preguntan si somos cristianos. Aunque no sabía que era un cristiano, dije que sí. Preguntaron si queríamos estudiar la Biblia. Claro, y fue. Ellos tenían 70 años, ¿verdad? Iba a decir 80. Tenían casi 70 y algo. O 80 y algo. Esa era su edad. Así que aceptamos estudiar la Biblia porque éramos cristianos. Y Luther dice, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y yo dije, no me importa. Así que nos llevó a través de Daniel y Apocalipsis de principio a fin. Y él no vivía en esa ciudad. Se habían mudado allí para recibir algunos tratamientos de quelación debido a su edad. Él vivía en otro estado, vivía en Nevada. Esto fue en California.
Cuando terminó con esos estudios bíblicos, el Señor le dijo a él y a su esposa que la razón por la que vinieron aquí fue para dar estudios bíblicos a estas personas, no para estos tratamientos de quelación. Así que se mudaron de regreso a Nevada y nos vendieron su remolque, y ese fue el primer hogar que tuvimos en nuestro joven matrimonio. Pero estoy tratando de llegar a un punto para contarte algo sobre la providencia. Quiero decir, hay tres maneras principales en las que el Señor te habla, ¿verdad? A través de su palabra, a través de una voz audible, lo cual nunca me sucede, y a través de la providencia. Y en ese periodo de tiempo el Señor estaba hablando alto y claro, a través de la providencia. Una vez, cuando estábamos en el estudio bíblico en casa de Luther, y él comenzó en Daniel 1, y continuó hasta el final, y comenzó en Apocalipsis 1, y continuó hasta el final, y estábamos en la parte de Apocalipsis donde discutía las 7 iglesias, y si nunca lo has visto, cada una de las 7 iglesias tiene una figura histórica asociada con ellas, y él nos estaba enseñando eso. Y llegamos a donde estábamos estudiando, la iglesia de Filadelfia, y por alguna razón miré hacia su estantería, y vi todos estos libros, blanco, 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 que estaban en el lomo de ellos. Y entonces dije, ¿qué es esto? ¿Estos libros publicados por White Publishing Company? No sé por qué hice esa pregunta, y vi que estaba nervioso. Así que, ¿por qué este tipo se retuerce por esto? Así que comencé a investigar lo que él estaba tratando de ocultarme. Y al final de esa noche descubrimos que estas personas adventistas del séptimo día creían que esta mujer, Ellen White, era algo cercano a un profeta bíblico. Pero para mí, incluso estaba haciendo esta conexión, que probablemente pensaban que esta era la personalidad de Filadelfia. Porque él nos enseñó lo suficiente de eso. Así que le pregunté al azar, cuando terminó el estudio bíblico, si podía echar un vistazo a un par de esos libros, y le pregunté. Y luego, al azar, tomé 2 de los testimonios para la iglesia. Me fui a casa, vivíamos justo al lado, simplemente caminamos a casa. Y me senté en casa con ese testimonio para la iglesia y simplemente lo abrí. Y aquí hay un testimonio. No decía Jay, pero prácticamente decía querido, hermano, Jay. Y luego daba un testimonio que hablaba directamente a mí, con la misma influencia que había estado recibiendo de la Biblia, que había estado estudiando en este parque natural. Y supe en ese momento, sin ningún estudio bíblico sobre el espíritu de profecía, que estos libros escritos por esta mujer tenían la misma inspiración que la Biblia. Y por supuesto fue tan abrumador para mí que estaba llorando. Y miré a mi esposa, y ella había abierto el otro testimonio que llevamos a casa, y decía querida hermana Kay, y ella estaba teniendo la misma experiencia. Al día siguiente, mi hermana, que vivía en Ohio, nosotros vivíamos en California, había escuchado que había dejado mi estilo de vida mundano y me había convertido en cristiano. Así que recordó que años antes había comprado algunos libros y los puso en el correo, y al día siguiente los libros llegaron. Tuvieron que ser enviados días antes desde Ohio para llegar a nuestra casa al día siguiente. Y al día siguiente recibimos una caja de la serie Conflicto de los Siglos, además de lecturas bíblicas para el hogar, los grandes de Cole Porter, los grandes, grandes. Así que, providencialmente, tenemos esta experiencia con los testimonios, y al día siguiente recibimos nuestros primeros libros del espíritu de profecía, la serie Conflicto de los Siglos. Así que, para mí, nunca tuve un estudio bíblico sobre el espíritu de profecía. El Señor me dijo que el espíritu de profecía era válido a través de su providencia. Y no había leído nada de eso en ese momento. Y dentro de un día más o menos tuve un sueño, y nunca tengo sueños espirituales, pero mi sueño estaba subiendo esta montaña, y no era una montaña que tuviera vegetación, era casi una montaña de roca sólida, y era un camino estrecho. Y estaba subiendo por el borde de esta montaña, y estaba subiendo, y se estaba volviendo más estrecho, y era de noche, y no se podía ver el camino. La única vez que realmente podías ver el camino era cuando había una tormenta, y había relámpagos, y de vez en cuando relampagueaba, de vez en cuando el relámpago iluminaba, el camino se iluminaba, así que tenías una especie de idea de dónde estaba el camino,
porque era serpenteante, estaba subiendo esto, y a menudo podías ver entonces, hacia abajo, había este acantilado gigantesco. Pero en este sueño, en el mismo periodo de tiempo, hay una anciana que camina delante de mí y tiene un bastón en la mano. Y cada vez que me acerco al borde donde estoy a punto de caer, ella se da la vuelta y me toca para que vuelva al camino. En ese periodo de tiempo, el Señor nos estaba enseñando cosas providencialmente. Había otras cosas que estaban sucediendo durante ese tiempo. Por ejemplo, cuando determinamos que necesitábamos devolver el diezmo al Señor, nunca supimos qué era el diezmo y llegamos a la convicción de que mientras estudiamos con estas personas, necesitamos devolver el diezmo. Así que calculé, desde que soy cristiano, lo que necesito devolver al Señor y fui muy, supongo, farisaico al respecto. Lo calculé hasta el último centavo. No recuerdo qué era, algo así como 217,47. Y mi esposa y yo lo discutimos. Ambos estuvimos de acuerdo. Escribimos un cheque, aunque finalmente ambos estuvimos de acuerdo. Nos costó un poco de trabajo. Mi mejor mitad, pero también estuvimos de acuerdo. Escribimos ese cheque esa noche, aunque en esos días estábamos sin dinero, éramos pobres. Habíamos dejado el trabajo que teníamos y nos habíamos mudado. Éramos pobres, por así decirlo, pero acordamos hacerlo. Y al día siguiente recibimos un reembolso de impuestos del IRS. Por su propia iniciativa de un par de años antes, por la cantidad exacta, hasta el último centavo, cocateates de lo que habíamos escrito en el diezmo. Así que el Señor nos estaba guiando providencialmente. Y en ese periodo de tiempo, como Lutero y yo confiamos, si Lutero estuviera aquí podría entender este mensaje, porque la presentación de Lutero de Daniel en el Apocalipsis era directa. Lo único que me pregunto, porque ya no lo recuerdo, es qué enseñó sobre el continuo en el libro de Daniel. Pero simplemente, incluso si lo enseñó, ya no lo recuerdo, y en ese momento no estaba enfocado en ello. Pero me enseñó algo desde el principio y lo mantuve conmigo. Y nos adentramos en esto. Durante 19 años nos adentramos en... Supongo que mundano es la palabra más precisa. Una iglesia mundana todavía lo es. Y cuando llegamos allí, una vez que nos unimos a esa iglesia, la iglesia adventista, los líderes allí preguntaron si quería ser el director de actividades laicas. No sabía ni siquiera qué significaba actividades laicas. ¿Qué son las actividades laicas? Pero pensé que si alguien te pide que hagas algo y eres cristiano, dirías que sí. Así que lo acepté. Y me dieron una caja de literalmente cientos, no decenas, cientos de solicitudes de It is Written, Voice of Prophecy, todos estos diversos ministerios donde la gente había escrito pidiendo estudios bíblicos, y esa iglesia nunca había hecho un seguimiento de ellos. Así que me dieron cientos de nombres en esa área local. No había una gran población allí. Así que desde el principio comencé a dar estudios bíblicos, aunque no sabía nada. Quiero decir, estábamos haciendo 2 o 3 estudios bíblicos a la semana, durante semanas y semanas y semanas, y salías a la dirección para el estudio bíblico. Bueno, esas personas no han vivido aquí en 10 años. O sí, soy yo, pero nunca. Esa es mi letra. Pero no recuerdo haber hecho esta solicitud. Son tan antiguas. Así que trabajamos en limpiar ese archivo y comenzamos a hacer estudios bíblicos de manera regular. Y una cosa que aprendí desde el principio de Lutero, que siempre se quedó conmigo, y aquí es a lo que voy, es que nos contó sobre Daniel, que las profecías de Daniel nos dicen lo que va a suceder al final del mundo. Pero las historias de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, esas nos dicen cómo tenemos que vivir al final del mundo. Así que desde ese momento, mientras daba estudios bíblicos, y dimos estudios bíblicos a no adventistas durante muchos años, y luego tuvimos estudios con nuestros amigos adventistas durante muchos años, siempre retuve, no a propósito, simplemente fue natural, porque fue lo primero que aprendí, el concepto de que las profecías de Daniel nos están diciendo lo que sucede al final del mundo, pero
Las historias de Daniel y los tres dignos nos están diciendo cómo debemos vivir al final del mundo. Y la mayoría de los adventistas creen eso. De hecho, esto se convierte en un argumento en contra de la verdad. Uno de los argumentos que escuchas en contra de la verdad es, oh sí, creo en 1 Corintios 10:11. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos. Pero lo que creo es que están enseñando lecciones morales que necesitamos entender antes del fin del mundo. Pero ciertamente no creo que la historia se vaya a repetir en esas ilustraciones. Se supone que debemos entender las lecciones morales, pero no esperar que esa historia se repita. Así que ese concepto de que Sadrach, Mesach y Abednego ilustran cómo se supone que debemos vivir es cierto, pero se pervierte porque la realidad de ello es todo. Los antiguos profetas hablaron más para nuestros tiempos que para los tiempos en los que vivieron. Y por lo tanto, esas historias están ilustrando el fin del mundo, esas historias de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso es en lo que este estudio en particular se va a centrar en los próximos días. Es que, claro, las profecías de Daniel 2, 7, 8, 9 y 11 están ilustrando los detalles sobre lo que va a suceder al final del mundo. Pero también lo son las historias de 1, 3, 4, 5 y 6. No solo nos están enseñando lecciones morales, en realidad están ilustrando el fin del mundo. Y comenzaremos ahora, y voy a ir despacio en esto. Mientras lo revisaba esta mañana, no creo que logremos terminar todas estas notas. Las retomaremos mañana, pero este es un estudio lo suficientemente importante, en mi opinión, como para tomarse un tiempo con él. Ellen White nos dice eso. William Miller nos dice, él también dice esto, que reconoció una cadena de verdad, comenzando en Génesis, yendo hasta la segunda venida de Cristo. Tanto Miller como la hermana White nos dirán eso. Y la hermana White nos dice que a William Miller se le dio el punto de inicio para la cadena de verdad. Y luego William Miller nos dice, los 3 puntos de inicio que se le dieron fueron 677 a.C., el comienzo de los 7 tiempos, 508, el comienzo de los 1335 y los 1290, y 457, el comienzo de los 2300. Ellen White dice que se le dio el comienzo de la cadena de verdad. Lo que el Señor ha hecho por el adventismo al final del mundo es que nos ha dado los eslabones en la cadena de verdad. Estos son los eslabones en la cadena de verdad. Ahora, estos no son todos. Cuando estamos tratando línea sobre línea, estamos usando el gran conflicto. 342 creo, que dice que el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Así que estoy dando ciertas historias aquí para hacer un punto, pero las historias entre estas historias, su trato en esas otras historias, es siempre el mismo. Y generalmente, cuando miramos línea sobre línea en línea, si has estado siguiendo esta presentación de adoración, genuinamente, cuando miramos línea sobre línea en línea, estamos observando cómo Dios trata con el pueblo de Dios en un avivamiento y una reforma. Pero hemos visto aquí recientemente que Él trata de la misma manera, incluso con las vírgenes insensatas en esa historia. Judas pasó por el mismo proceso. Belsasar pasó por el mismo proceso. El trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Es como responden lo que marca la diferencia en el resultado. Así que lo que estoy diciendo es que estas historias aquí son todos eslabones. Y en una cadena, cada eslabón es igual. Y la estructura del eslabón de la profecía bíblica es la combinación 3-1. Todas estas son combinaciones 3-1, y la combinación 3-1 para nosotros es los mensajes de los 3 ángeles que entraron en la historia millerita, y el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18. Esa es la combinación 3-1. Y hay muchas características, como ya hemos visto, en esta adoración de una línea de reforma. Pero en su nivel más simple, es una combinación 3-1 con la decepción. La decepción lo hace fácil para hacer una separación entre los 3 y el 1. Así que quiero mostrarles estos eslabones, que comienzan en el Edén y van hasta el fin del mundo. Mostrarles que son los mismos, aunque cambian a medida que avanzan a través de la historia. Son los mismos, aunque cambian.
Oxímoron, ¿verdad? Una dicotomía. Entonces, con Adán tienes al padre de la humanidad. Tienes al Adán y Eva cristianos, todos en el jardín. Pero luego pecan. Esos son los tres. Uno, dos, tres. Adán y Eva cristiano. Y todos son el padre de la humanidad, de una forma u otra. Luego pecan, así que son expulsados del jardín. Ahí está tu decepción. Y después de eso tienes al cuarto, y el cuarto es Abel. Estoy hablando del Evangelio eterno. Y en cada uno de estos eslabones de la cadena que tengo aquí, verás un cambio de dispensación, porque cuando salen del jardín aquí, antes de ese tiempo, adoraban cara a cara con Dios. Pero cuando son expulsados del jardín, ¿dónde van a adorar ahora? En las puertas del jardín. Y lo hacen hasta esta historia, la historia de Noé. En la historia de Noé tienes a Sem, Jafet y Cam. La decepción es la destrucción de la tierra por un diluvio. Y Noé es el cuarto. Ahora nota, en este eslabón, estas personas aquí, el Lutero de la humanidad. En este eslabón, el Lutero de la humanidad. Siempre verás algún tipo de conexión entre un eslabón y el otro, pero la estructura de cada eslabón es siempre la misma. Es una combinación 3-1 con la decepción después del tercero. Muchas otras características también. De Noé. Pasamos al tiempo de Abraham. Y Abraham fue visitado por 3 visitantes celestiales, ¿verdad? 2 ángeles y Cristian. Y la decepción fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Correcto? De acuerdo. De Abraham pasamos a Moisés y Moisés, tenemos el liderazgo de Moisés, Miriam y Aarón. La decepción en el Mar Rojo lo hemos visto en este estudio. Y el cuarto es un nuevo líder. Todos son miembros de la familia. Este nuevo líder no es un miembro de la familia, es Josué. Desde aquí estamos viendo la transición de la adoración cara a cara a la adoración en las puertas del jardín. Hasta aquí está pasando a adorar en altares. Cuando Noé desembarca, inicia los altares, y luego, en Moisés, es de altares al santuario terrenal. Y luego, desde Moisés, el santuario terrenal se traslada a Silo, y tenemos la historia. Moisés, Miriam y Adán, todos miembros de la familia, con un no miembro de la familia siendo el cuarto, Josué. En este enlace tenemos 3 miembros de la familia, Elí, Ofni y Fineas. Y la decepción es el arca siendo capturada por los filisteos. Y luego el no miembro de la familia es Samuel. Así que hay un cambio de dispensación ocurriendo aquí. El santuario ha estado en Silo hasta este punto. Ahora se está trasladando a Jerusalén. El enfoque de la adoración se está moviendo de Silo a Jerusalén. Y aquí, no realmente miembros de la familia, sino 3 líderes. Estos han sido líderes. En esta historia, cuando se trasladó a Jerusalén, tenemos los primeros 3 reyes: Saúl, David y Salomón. La decepción: los reinos se dividieron en norte y sur después de la muerte de Salomón. Y el cuarto es el hijo de Salomón, Roboam. Aquí, en esta historia de Elí, Ofni y Finés, el Señor está dejando de lado Silo, donde ha estado el santuario, y está eligiendo Jerusalén. Pero en esta historia aquí ahora, está eligiendo a Judá en relación con el reino del norte. ¿Qué hizo Roboam ante la decepción? Fue y comenzó la adoración falsa en Betel y Dan. El Señor estaba eligiendo a Judá como el lugar para la verdadera adoración. Y esta es la motivación de Roboam para incluso levantar esos becerros de oro. No quería que la gente de Israel bajara a Jerusalén para adorar. Así que hay una elección. Aquí está ocurriendo un cambio de dispensación. Y desde aquí, lo que esto es el primer rey, el segundo rey y el tercer rey. Y aquí está él. Roboam es el primer rey de Israel, pero aquí abajo, en la siguiente línea, tienes a los últimos 3 reyes de Judá. Tienes a Joacim, Joaquín
y Sedequías. La decepción es la destrucción de Jerusalén. Jerusalén ha sido elegida aquí. Tomó 3 reyes, y con el tercer rey el templo es construido. ¿Construyó Salomón el templo? Aquí al final, el último rey, el último de 3 reyes, y los 3 de estos reyes fueron atacados por Nabucodonosor. El último de estos 3 reyes, el templo es destruido. Jesús ilustra el fin desde el principio. La decepción llevada al cautiverio. El cuarto rey es Nabucodonosor. Así que lo que estoy diciendo es, y estoy omitiendo muchos pequeños detalles, es que al comienzo del adventismo el Señor dio nosotros los puntos de inicio para la cadena de la verdad que comenzó en el Edén y va hasta la segunda venida. Y aquí al final del adventismo nos ha dado los eslabones. ¿Y cuáles son los eslabones? Bueno, los eslabones son las ruedas dentro de las ruedas en la visión de Ezequiel. Si te tomas el tiempo para mirarlo, eso es lo que son. La hermana White dice de esas ruedas en la visión de Ezequiel que son la compleja interacción de los eventos humanos. Y eso es lo que son estos movimientos de reforma. Son la compleja interacción de los eventos humanos. Son las ruedas dentro de las ruedas. ¿Está un eslabón en una cadena enganchado al otro eslabón? Sí, es una rueda dentro de una rueda. Estos eslabones son de Ezequiel, rueda dentro de una rueda. Estos eslabones son las líneas de reforma con las que hemos estado tratando línea sobre línea. ¿De acuerdo? Entonces, después de Sedequías, ciego, después de que ve a sus hijos ser ejecutados, son llevados al cautiverio por Nabucodonosor. Y permanecen en cautiverio hasta 3 reyes, pero ahora son decretos. Ciro, Darío, Artajerjes. Y Artajerjes también da el 4º decreto. Pero, ¿ves la conexión? Todavía son reyes, pero ahora son decretos. Esto es aquí arriba. Estos son los primeros 3 reyes. Saúl, David, Salomón, él construye el templo. Reino dividido. Roboam. Joaquín, Sedequías, Jerusalén destruida, templo destruido, Nabucodonosor. 70 años de cautiverio en esta historia y llegamos a 3 reyes más. Ciro, Darío, Artajerjes, con 3 decretos. Y los 3 decretos inician la profecía de 2300 años, y la profecía de 2300 años termina con el tercer mensaje. Estos decretos ahora, ¿es el decreto un mensaje? Mira, ahí está la conexión. Siempre hay una inferencia que te permite ver la conexión. La decepción que ya hemos estudiado en esta serie de adoración. Esdras está decepcionado por lo pocos que salen de Babilonia. La decepción después de que llega el mensaje del tercer ángel en 1844 es la gran decepción. Y ahora estamos viviendo en el tiempo del mensaje del cuarto ángel. Entonces, una vez que tienes estos enlaces, una vez que los has identificado, y tu papel, tu trabajo como estudiante de profecía, según Isaías 28, es unirlos línea sobre línea. Porque, ¿qué es esa palabra línea? ¿Qué es? Es una cuerda. De hecho, dice cuerda sobre cuerda. Y si tienes un trozo de cuerda, es bastante fácil de romper. Pero lo mezclas con un segundo trozo de cuerda y un tercer trozo de cuerda y muy pronto es una soga. No se rompe. Debes unirlos línea sobre línea porque sobre el testimonio de 2 se establece una cosa. Vas a fortalecer tu comprensión de la ilustración del fin del mundo. Y una vez que haces eso, te das cuenta de que todos estos enlaces se están prefigurando entre sí. Se están prefigurando entre sí. Así que aquí, en el tiempo de Ciro, tenemos el primer decreto, el segundo decreto y el tercer decreto. Pero todos los profetas están hablando más sobre el fin del mundo que sobre los días en los que viven. Todo el testimonio profético es sobre el fin del mundo. Entonces, ¿qué están prefigurando estos 3 decretos? ¿Qué están tipificando?
los mensajes de los tres ángeles, cada vez que aparecen, esto es un tipo del mensaje de los tres ángeles. Uno de los lugares donde este estudio realmente produce luz, el tipo de luz que necesitas ponerte gafas de sol. Si vas a mirarlo, es tan brillante, es cuando los alineas así y te dices a ti mismo, está bien, voy a ir a mirar la historia de todas las marcas del cuarto camino. Solo voy a mirarlas y combinarlas. Porque si lo hago, me va a estar diciendo las características del periodo de tiempo de la lluvia tardía, de una manera especial, porque el mensaje del cuarto ángel es el mensaje de la lluvia tardía. Así que cuando llegas a este nivel de comprensión, puedes comenzar a generar verdad de una manera muy profunda. Pero lo que quiero que veas aquí, esta mañana, si lo deseas, es eso. Todas estas tres combinaciones, todos los tres en estos enlaces, en las ruedas de Ezequiel. Están prefigurando los mensajes de los tres ángeles, cada uno de ellos. Está bien llamar a Ciro el mensaje del primer ángel, porque eso es lo que está prefigurando. Está bien llamar a Saúl el mensaje del primer ángel, el rey Saúl, porque eso es lo que está prefigurando. Algunos de ellos podrían ser un poco más difíciles. Quiero decir, ¿dónde colocas a Sem, Cam y Jafet? ¿En qué orden los pones? Bueno, algunos de ellos pueden ser un poco más difíciles de decir, este es el mensaje del primer ángel, pero en cualquier caso se puede hacer correctamente, vean, con confianza. Así que quiero ir a un nivel diferente contigo ahora. Ve a tus notas. Y esto tal vez hemos preparado el camino donde podemos ver esto. Este es el mensaje del primer ángel. Este es el mensaje del segundo ángel. Y este es el mensaje del tercer ángel, como se tipifica en los eslabones de la cadena. ¿Estás conmigo? Está bien. Tendrás que probar esto, pero te garantizo que es válido. De estos últimos tres reyes, este es Joacim y vino Jeremías. Esos son los tres reyes que todos sufren la ira de Nabucodonosor que lleva a la destrucción de Jerusalén, en ese orden. Y en la Biblia solo hay un profeta que está específicamente asociado con el primer rey. ¿Quién es el primer rey? Joacim. Solo hay un profeta que está específicamente asociado con Joacim. Y hay un profeta que está asociado con Jeremías. Ahora, puede que haya habido profetas viviendo en su periodo de tiempo, pero lo que estoy diciendo es que está marcado en la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo es esto. El único profeta que está asociado con Joacim es Daniel. El que está asociado con Joacim es Ezequiel. Y el que está asociado con Jeremías es Jeremías. Entonces, lo que estoy diciendo es, Daniel representa el primer mensaje de los ángeles, Ezequiel, el segundo mensaje de los ángeles, y Jeremías, el mensaje del tercer ángel. Ahora, nota esto en tus apuntes. Joacim, Daniel. Daniel 1:1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Asociar a Daniel con Joacim. Toma un versículo, porque Joacim es el mensaje del primer ángel y Daniel es el mensaje del primer ángel. Asociar a Ezequiel con el mensaje del segundo ángel, con Joacim. Toma dos versículos. Joacim. Y sucedió en el año 13, en el cuarto mes, en el quinto día del mes, que yo estaba entre los cautivos junto al río Quebar, que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto día del mes, que era el quinto año del cautiverio de Joacim. Ese es Ezequiel. Y luego en Jeremías, los primeros 3 versículos dicen esto. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. ¿A quién? La palabra del Señor vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá,
en el año 13 de su reinado. También vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el 11º año de Jeremías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén, en el 5º mes. Jeremías es el único asociado específicamente con Jeremías. Se necesitan 3 versículos para hacerlo, porque Jeremías representa el mensaje del tercer ángel. Pero Jeremías también hace referencia a otros reyes. Y si eres un estudiante de profecía, sabes que la hermana White dice repetidamente de varias maneras que, cuando se trata del mensaje del tercer ángel, todos los mensajes deben ser combinados. Así que una de las características del mensaje del tercer ángel es una combinación de los mensajes. Por lo tanto, Jeremías está marcado por más de un rey, a diferencia de Daniel y Ezequiel. ¿Te estoy perdiendo? Probablemente. Ok. Esto es probablemente un pensamiento nuevo para algunos, por lo que puede ser un poco difícil de seguir. Estoy diciendo que el libro de Daniel, es principalmente una revelación del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y una de las cosas que suceden en el mensaje del segundo ángel, si has estado estudiando esto en la adoración, ¿se construye el templo en la historia del primer decreto o se construye el templo en la historia del segundo decreto? Se construye en la historia del segundo decreto. El templo se construye antes del tercer decreto. Una de las características del segundo decreto, de la segunda marca de camino, es la construcción del templo. ¿Hay algún pasaje en Ezequiel donde él habla sobre el templo? Y una de las características de la segunda marca de camino es la manifestación del poder de Dios. ¿No es ahí donde ocurre? ¿Alguna vez has leído las visiones de Ezequiel del lugar santísimo? Son tan profundas sobre la manifestación del poder de Dios que es uno de los pasajes más difíciles de la Escritura de comprender. Así que Ezequiel, su libro trata sobre las características mismas de la segunda marca de camino. Daniel sobre las características de la primera marca de camino. ¿Y Jeremías? Jeremías trata sobre la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén es un símbolo de la ley dominical, es un símbolo de juicio. Y la tercera marca de camino trata sobre el juicio. Bueno, así que estoy diciendo que Daniel está específicamente asociado con Joacim, y puedes ver la definición de la palabra Daniel. Esta es mi expresión de las definiciones que puedes encontrar para ella. Daniel significa juez, Dan significa juez. Él es Dios, es el juicio de Dios. Bien, el nombre Daniel significa el juicio de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Y qué hizo el mensaje del primer ángel? Anunció que el juicio se estaba abriendo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. Ese es Daniel, Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalecerá. Es aquí donde te fortaleces. Porque este proceso de 3 pasos es para convencer de pecado y de justicia. Esta es la manifestación de la justicia. El pueblo de Dios va a manifestar justicia en el período de tiempo de la segunda señal a través del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo por ti? Te fortalece para estar firme. Jeremías. Jeremías significa Dios levantará o Dios se levantará. ¿Y qué sucede aquí en esta tercera señal? Bueno, el Señor va a levantar una señal final. La tercera señal en el tiempo de Cristo. Cristo es levantado entre el cielo y la tierra en una cruz. Jeremías está identificando las características en su nombre de la tercera señal, así como Ezequiel está identificando las características de la segunda, así como Daniel está identificando las características de la primera. Ahora, la otra noche, tuvimos un culto vespertino aquí y estaba buscando algo y esto es lo que mencioné en la iglesia. Y dijiste, ¿nos vas a contar sobre eso? Y él me hizo una pregunta. Y puedes ver en tus notas el testimonio de 2. El último versículo de Daniel capítulo 1 dice, y Daniel continuó hasta el primer año de Ciro.
Y Austin dice, ese es un versículo un poco extraño. ¿Qué significa eso? Yo digo, bueno, significa que Daniel estaba allí en el primer hito de su historia y vivió hasta el primer hito de esta historia. Daniel está asociado con Ciro y Jeremías. Ese es el testimonio de dos. Está asociado con dos primeros hitos. Joacim y Ciro. ¿Crees que eso es un accidente? Bien, entonces lo que estoy diciendo es, estoy tratando de preparar la estructura donde podemos ver que el libro de Daniel trata sobre el mensaje del primer ángel. Aquí está el mensaje del primer ángel en tus notas, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y estamos en un punto donde la mayoría de nosotros en esta sala puede entender lo que voy a decir aquí sobre estos versículos, pero algunos que están viendo en transmisión en vivo o en un DVD pueden no entenderlo. Pero no importa si lo entiendes o no, lo que vamos a decir es correcto. Bien, leamos el mensaje del primer ángel. Y vi a otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Él, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ese es el mensaje del primer ángel. Pero eso se cumplió en la historia de los milleritas. Y, en el mensaje del primer ángel, tienes todos los mensajes. Bien, los tienes, lo entiendas o no. Tema a Dios. Ese es el mensaje que llegó en 1798. Dadle gloria. Ese es el mensaje del segundo ángel, donde se manifiesta la justicia. Porque la hora de su juicio ha llegado. Eso fue en 1844. Y adorad a Él, adorad al Dios creador. ¿Cuándo fue que James y Ellen White aceptaron el sábado? 1846. El mensaje del primer ángel. Es la historia de los milleritas. Así que cuando ves el mensaje del primer ángel en el libro de Daniel, deberías esperar ver una representación similar de los tres mensajes en el mensaje del primer ángel. Y así es. Y la hermana White es clara, ya hemos estudiado esto en esta adoración. Ella dice que las iglesias protestantes, en este periodo de tiempo, 1842-44, sufrieron una caída moral, pero la caída de Babilonia no fue completa, fue una caída progresiva. Ella dice que el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel, aún está en el futuro. Esto, aquí, estaba prefigurando el mensaje del segundo ángel al final del mundo. Y hemos leído una cita un par de veces aquí, donde no puedes tener un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Por lo tanto, si este cumplimiento imperfecto del mensaje del segundo ángel tuvo lugar en 1842, entonces el mensaje del primer ángel de 1798 fue imperfecto, y el tercer mensaje de 1844 fue imperfecto. Y son imperfectos en el sentido de que estaban tipificando la repetición perfecta de los tres mensajes de los ángeles al final del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje del primer ángel es el Evangelio eterno. Hemos estudiado esto en esta adoración. El Evangelio eterno es la obra de Cristo en producir dos clases de adoradores, basado en la introducción de un mensaje profético de prueba. En la página 2 de sus notas dice: el mensaje proclamado por el ángel que vuela en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Vamos a mirar el capítulo 1 de Daniel. Y vamos a decir que el capítulo 1 de Daniel es el mensaje del primer ángel. Luego vamos a mirar el capítulo 2 de Daniel y mostrar que el capítulo 2 de Daniel es el mensaje del segundo ángel.
El capítulo 3 de Daniel es el mensaje del tercer ángel. El capítulo 4 de Daniel es el sueño de William Miller. El capítulo 5 de Daniel es el rechazo de las verdades fundamentales por parte del liderazgo del adventismo y la mayoría de sus miembros. ¿Y Daniel? El capítulo 6 es la crisis de la ley dominical. Estamos comenzando con el capítulo 1 de Daniel. La primera característica del mensaje del primer ángel es que es el evangelio eterno que produce dos clases de adoradores. Profetas y Reyes, página 428, dice: ¿Cuándo? Al principio del reinado de Joacim, Nabucodonosor por primera vez sitió y capturó Jerusalén, y se llevó a Daniel y sus compañeros, junto con otros, especialmente elegidos para el servicio. En la corte de Babilonia, la fe de los cautivos hebreos fue probada al máximo. ¿Qué significa probado? Van a Babilonia para ser probados. Pero aquellos que habían aprendido a confiar en las promesas de Dios encontraron que éstas eran suficientes. En cada experiencia por la que fueron llamados a pasar durante su estancia en una tierra extraña, las Escrituras les demostraron ser una guía y un apoyo. Ahora, espero no estar dándoles demasiada información, pero a veces es bueno simplemente morir. Ezequías, él debería haber muerto. Quizás, el Señor le permitió vivir. No quiero discutir con el Señor. ¿Por qué digo eso? Bueno, una de las razones por las que lo digo es, ¿cuánto tiempo más vivió? 15 años. ¿Y 12 años después quién nació? Manasés. Si hubiera muerto 15 años antes, Manasés nunca habría nacido. El Señor habría tenido que cumplir la profecía de otra manera, lo entiendo. Pero lo que quiero que veas es que en el tiempo de Ezequías hay una profecía. Y ya hemos estudiado aquí que el tiempo del fin es un cumplimiento de una profecía. Estamos tratando con el capítulo 1 de Daniel aquí. Hay una profecía que se va a cumplir. ¿Eso marca el tiempo del fin? Siempre que hay un tiempo del fin en cada línea de reforma. Y en el tiempo de Ezequías hay una profecía establecida que se va a cumplir justo aquí, al comienzo del capítulo 1 de Daniel. ¿Pero qué precede al tiempo del fin? Oscuridad. Así que lo que estoy diciendo es que aquí atrás, en el tiempo de Ezequías, hay una profecía que se cumplirá aquí. Y entre aquí deberíamos ver oscuridad. Y la vemos. La oscuridad comienza con Manasés. De Manasés a Joacim. Bien, Manasés fue un rey malvado, y él tuvo a Amón, su hijo, quien se convirtió en un rey malvado. Y luego estaba Josías, quien fue un rey justo. ¿Eso rompe el molde? Estoy tratando de decir que de aquí a aquí tenemos 5 reyes. 1, 2, 3, 4 y luego el quinto. Aquí Joacim, y que estos 5 reyes representan la oscuridad. Pero este rey aquí, Josías, él no es oscuridad. Entonces, ¿se rompe el molde? Sigamos leyendo. Después de Josías, tienes a Joacim malvado, llevado cautivo a Egipto, y luego Joacim, malvado. Bien, ahora Josías, el rey justo. ¿Qué significa su nombre? Guarda esto en tu memoria. El fundamento de Dios. Vaya, ese es un buen nombre, especialmente cuando estamos hablando de levantar los fundamentos de muchas generaciones. ¿Ah? Es Dios, Josías es fundamento. Está hablando de los fundamentos de Dios. Está simbolizando eso, su nombre. Ahora nota, ya hemos leído esta cita anteriormente en nuestros estudios de Signs of the Times, 19 de julio de 1883. Esto está hablando de Martín Lutero. El trabajo de Martín Lutero. ¿Cuándo tiene lugar el trabajo de Martín Lutero? En la Edad Media. Hay una luz en la Edad Media. Y es Martín Lutero. Pero, ¿cuál fue el trabajo de Martín Lutero? Aquí dice, hemos leído esto en el pasado. Fue su trabajo, el trabajo de Lutero, construir en el templo del Señor.
Había piedras vivas enterradas a un lado entre la basura papal de doctrinas falsas, formas y ceremonias, y él debía buscarlas y colocarlas. ¿Qué? El verdadero fundamento. Así que tenemos un fundamento aquí, un trabajo fundamental con Josías que está paralelando el trabajo fundamental de Martín Lutero en la Edad Media que precedió a 1798. ¿Sigues la lógica? Desde Ezequías, quien da una profecía que vamos a examinar, hasta Joacim hay oscuridad, pero hay una luz allí en Josías, y el trabajo de Josías tiene que ver con los fundamentos. Y desde 538, cuando el papado es colocado en el trono de la tierra, con Manasés, ¿será alguien que podrías usar como un símbolo del papado? Creo que sí. Desde 538 hasta 1798, en la Edad Media tienes un punto brillante con la Reforma Protestante representada por Lutero. Así que son oscuridades paralelas, si estás dispuesto a verlo. Bien, observa 2 Reyes 20, versículos 17 al 19. Aquí está la profecía desde aquí atrás. He aquí, vienen los días. Josías hablando con Ezequías aquí. Vamos a dejar que los babilonios vean todas sus riquezas. He aquí, vienen los días en que todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han acumulado hasta este día será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y de tus hijos, que saldrán de ti, que engendrarás, se los llevarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Josías, bueno es la palabra del Señor que has hablado. Y él dijo, no es bueno sí. ¿No es bueno si hay paz y verdad en mis días? Esta es una profecía dada a Ezequías que Daniel va a ser llevado al cautiverio por Joacim. Esta es la profecía que se cumple, que marca el tiempo del fin en Daniel capítulo 1. ¿Lo ves? Es aterrador que lo veas. Es aterrador que podamos ver esto, porque el 99.9% de las personas en el adventismo ya se habrían levantado y salido. Pero lo estamos viendo. Esta última frase no debería decir nada. A veces ves algo, y es mejor que vayas a ver si la hermana White comenta sobre ello antes de poner tus pensamientos humanos en ello. Pero creo que Ezequías estaba realmente fuera de lugar con esta última declaración. No sé qué dice la hermana White al respecto, pero le acaban de decir que, debido a su insensatez, la riqueza de Jerusalén será llevada a Babilonia, y sus hijos serán hechos esclavos eunucos en Babilonia. Y él dice, buena es la palabra del Señor que has hablado. ¿No es bueno si hay paz y verdad en mis días? Todo lo que le preocupa son sus días. Bueno, eso parece un poco... Debería haber estado diciendo, ¿qué puedo hacer para revertir esta maldición que he traído sobre mi pueblo? ¿Por qué no me dejas descansar? Y entonces Manasés no nacerá. Pero no hizo eso. Bien, el tiempo del fin. Daniel 1, versículos 1 y 2. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a Joacim, rey de Judá, en su mano junto con parte de los utensilios de la casa de Dios, los cuales llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y llevó los utensilios a la casa del tesoro de su Dios. Ahora, el propósito de Daniel y los eunucos era traer luz a Babilonia. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, volumen 4, página 1169. A través de los cautivos hebreos, el Señor fue dado a conocer a los paganos en Babilonia. A esta nación idólatra se le dio un conocimiento. ¿Qué se le dio? Un conocimiento. Mira, justo aquí, esperas ver un aumento de conocimiento. Un conocimiento del reino del Señor fue dado, y el conocimiento del reino del Señor era para establecer y a través de su poder mantenerse contra todos los poderes y artimañas de Satanás. Daniel y sus compañeros
Y cuando dice que a través del poder de Dios debían mantenerse contra todo el poder y artimañas de Satanás, ¿qué significa eso? Eso significa que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Cuando van a Babilonia, ya está allí, esperándolos. El poder y las artimañas de Satanás ya están allí porque el misterio de las iniquidades precede al tiempo del fin. Daniel y sus compañeros, Esdras y Nehemías y muchos otros fueron testigos de Dios en su cautiverio. El Señor los dispersó entre los reinos de la tierra para que su luz brillara intensamente en medio de la negra oscuridad del paganismo y la idolatría. Era oscuridad. A Daniel, Dios le reveló la luz de sus propósitos. Ahora, observe esta declaración. A Daniel, Dios le reveló la luz de sus propósitos, que habían estado ocultos por muchas generaciones. A Daniel especialmente, se le abrieron verdades proféticas que habían estado oscuras para el pueblo de Dios. Él eligió que Daniel vislumbrara la luz de su verdad y reflejara esta luz sobre el orgulloso reino de Babilonia. Sobre el déspota, el rey, se le permitió destellar luz desde el trono de Dios. A Nabucodonosor se le mostró que el Dios del cielo era el gobernante sobre todos los monarcas y reyes de la tierra. Su nombre debía ser proclamado como el Dios de todos los dioses. Dios deseaba que Nabucodonosor entendiera que los gobernantes de los reinos terrenales tenían gobernantes en el cielo. La fidelidad de Dios al rescatar a los 3 cautivos de las llamas y vindicar su curso de acción mostró su maravilloso poder. Gran luz resplandeció de Daniel y sus compañeros. Se dijeron cosas gloriosas de Sión, la ciudad del Señor. Así, el Señor planea que la luz espiritual brille desde sus fieles centinelas en estos últimos días. Ahora ella está haciendo una comparación entre el trabajo de Daniel y nosotros aquí en los últimos días. Si los santos en el Antiguo Testamento dieron un testimonio tan decidido de lealtad, ¿cómo deberían brillar hoy en día el pueblo de Dios, teniendo la luz acumulada de siglos, cuando las profecías del Antiguo Testamento derraman su velo de gloria hacia el futuro? ¿Cuál es la luz acumulada que tenemos que Daniel no tenía? Esta luz aquí mismo. Esta luz aquí mismo. Ahora, observe esta siguiente cita, porque lo que estoy diciendo es que esta historia del capítulo 1 de Daniel es la historia del mensaje del primer ángel. ¿Y cuál es la historia del mensaje del primer ángel? Es la historia de los Miller, ¿no es así? Eso es lo que ella dice sobre William Miller. Dios envió a su ángel, y por definición en la Biblia, el espíritu de profecía, sus ángeles es Gabriel. Dios envió a sus ángeles para mover el corazón de un granjero que no había creído en la Biblia para llevarlo a buscar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a ese elegido para guiar su mente. ¿Y qué? Para abrir a su entendimiento profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Vaya, eso es exactamente lo que le pasó a Daniel. Entonces, Daniel aquí, ¿y a quién está prefigurando? Guillermo Miller, la misma historia. El comienzo de la cadena de la verdad le fue dado, y fue guiado a buscar eslabón tras eslabón, hasta que miró con asombro y admiración al Señor de Dios. Vio allí una cadena perfecta de verdad. La palabra que había considerado como no inspirada ahora se abrió ante su visión en su belleza y gloria. Él vio que una porción de la Escritura explica otra. Y cuando un pasaje estaba cerrado a su entendimiento, encontraba en otra parte de la palabra aquello que lo explicaba. Consideraba la sagrada palabra de Dios con alegría y con el más profundo respeto y asombro. ¿Con qué asocia ella? Inmediatamente a William Miller. Texto de prueba, línea sobre línea. Gran controversia. 368. A William Miller y sus colaboradores. En esa cita anterior sobre Daniel, dice que Daniel y sus compañeros arrojaron luz. A William Miller y sus colaboradores se les dio la misión de predicar la advertencia en América. Este país se convirtió en el centro del gran movimiento adventista. Fue aquí donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y sus asociados fueron llevados a tierras lejanas. Donde quiera que los misioneros habían penetrado,
en todo el mundo se enviaron las buenas nuevas del pronto regreso de Cristo. Lejos y ampliamente se difundió el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, así que espero que lo veas. Espero que estés viendo las mismas características en Daniel capítulo 1, como en la historia de los mileritas. Está bien, Daniel. Medio. Dios es el juez de Dios o el juicio de Dios, y el mensaje del primer ángel es: la hora de su juicio ha llegado. Hananías significa Dios es favorecido. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Dios protege. Y puedes consultar varios diccionarios y obtener ligeras variaciones sobre esto. No estoy argumentando que esta sea la definición absolutamente perfecta de todos estos, pero sus nombres son cambiados, ¿no es así? Belsasar, ese es Daniel. Belsasar protege al rey. ¿Algún dios pagano protege al rey? Sadrach, el mandato de Ecu, un dios pagano. Misael, un dios caldeo. Abed-Nego, siervo de Nebo. Cuando sus nombres son cambiados, ¿qué nos está diciendo eso? El misterio de la iniquidad está trabajando para destruirlos combinando luz y oscuridad. En esta historia, en Daniel, se están enfrentando a algo así como lavado de cerebro, ¿verdad? Y a nivel profético está tratando de cambiar su carácter de adoradores de Dios a adoradores de Satanás. Así que están en un tiempo de prueba, están en una lucha en Daniel capítulo 1, es un tiempo de prueba. Temed a Dios, veamos Daniel 1, versículos 3 al 10. Temed a Dios es el primer mensaje. Recuerden, el mensaje del primer ángel tiene los tres mensajes. Temed a Dios. Primer mensaje del ángel, dadle gloria. Segundo mensaje del ángel, la hora de su juicio ha llegado. Tercer mensaje del ángel. Pero todo eso es el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Bien, entonces en Daniel 1, versículo 3 al 10, estoy sugiriendo que vamos a ver el temor de Dios, el primer mensaje. Versículo 3. Y el rey habló a Aspenaz, el jefe de los eunucos, para que trajera ciertos de los hijos de Israel y de la descendencia del rey y de los príncipes, jóvenes en quienes no había defecto alguno, sino bien parecidos, y diestros en toda sabiduría, y expertos en conocimiento, y entendidos en ciencia, tales que tuvieran la capacidad de estar en el palacio del rey, y a quienes pudieran enseñar el aprendizaje y la lengua de los caldeos. Y el rey les asignó una ración diaria de la comida del rey y del vino que él bebía para nutrirlos. 3 años, para que al final de ellos pudieran presentarse ante el rey. Y entre estos estaban los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A ellos el príncipe de los eunucos les dio nombres, pues a Daniel le dio el nombre de Beltsasar, y a Ananías el de Sadrach, y a Misael el de Mesac, y a Azarías el de Abed-Nego. Pero Daniel propuso en su corazón que no se contaminaría con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque temía a Dios más que al rey de Babilonia, ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminara. Ahora, Dios había hecho que Daniel hallara favor y amor tierno con el príncipe de los eunucos. Y el príncipe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor, el rey, quien ha designado tu comida y tu bebida. ¿Por qué debería ver vuestros rostros más desmejorados que los jóvenes que son de vuestro tipo? Entonces él hará que yo ponga en peligro mi cabeza ante el rey. Bien, la primera prueba en el tiempo de Cristo fue el apetito. Lo tienes en tus notas allí. Mateo 4, 3 y 4. El hombre no vivirá solo de pan. Y la primera prueba aquí para Daniel es el apetito. Y es aquí donde él identifica su temor al Señor. Más importante estar en acuerdo con el Señor que aceptar la comida de Babilonia. Se trata de comida. Bien, pero ¿qué hace esto? Esta primera prueba crea un problema.
con los enemigos de ese periodo de tiempo. Bien, aunque Ashpenaz es un amigo suyo, ¿fue Ashpenaz o Melzar? Es Ashpenaz. Tiene miedo de que si hace algo que el rey descubre que no debe hacer, le corten la cabeza. Bien, así que esta primera prueba lleva a la segunda prueba. ¿Y cuál es la segunda prueba? Vamos a... ¿Qué dijiste? Investigar su semblante. La segunda prueba siempre es una prueba visual. Al final de la prueba vas a mirar y ver cómo es su semblante. ¿Qué cierra la puerta en la historia de los milleritas? Una prueba visual. ¿Qué precedió al cierre de la puerta en el arca? Una prueba visual. Así que tenemos a Daniel temiendo a Dios y luego eso conduce a un proceso de prueba y al concluir esa prueba habrá un examen visual. Dale gloria. Al final de la prueba, el semblante de Sadrach, Mesach y Abednego da gloria a Dios. Sí. Que se observe nuestro semblante. Por cuestión de tiempo, estoy pasando por alto estos, puedes verlos en tus notas. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la segunda prueba aquí. En comparar su qué? Su dieta. Con la otra dieta que estamos viendo aquí. Dos clases siendo producidas por este mensaje profético de prueba. ¿De acuerdo? La segunda prueba para Cristo fue la presunción. Mateo 4, 5 y 7. Presunción. Bueno, aquí estás. Aquí estás. Vamos a usar México de nuevo. México. Invade los Estados Unidos. Rodean. Esta casa. Toman a todos los adultos en esta casa. Y frente a Autumn, la más joven aquí, nos ejecutan a todos. Y se la llevan a la Ciudad de México. Y cuando llega a la Ciudad de México, ella decide que va a ser fiel a Dios, pero aunque nunca le han gustado. Las carnitas, tacos de cerdo, eso es todo lo que les están sirviendo. Y tiene la opción de decir, ya sabes, mi familia acaba de ser asesinada. Me han arrastrado hasta aquí a la Ciudad de México. Y tengo que comer. Necesito comida. Al Señor no le importaría si sigo adelante y como esta comida. Después de todo, mucha gente come las carnitas mexicanas. ¿Es eso lo que hizo Daniel? Si él hubiera hecho eso, ¿qué habría sido? Presunción. Habría sido poner su palabra por encima de la palabra de Dios. La segunda prueba allí para Daniel fue sobre la presunción. Y él se mantuvo en la palabra de Dios, tal como lo hizo Cristo en su segunda prueba. ¿Verdad? ¿Lo ves? Al final de los días, el resultado fue bastante opuesto a las expectativas de Melzar, no solo en apariencia personal, una prueba visual, sino en actividad física y vigor mental. Aquellos que habían sido moderados en sus hábitos mostraron una superioridad notable sobre sus compañeros que habían cedido al apetito. Dos clases. Como resultado de esta prueba, a Daniel y sus compañeros se les permitió continuar con su dieta simple durante todo el curso de su entrenamiento, para los deberes de su reino. La vida de Daniel es una ilustración inspirada de lo que constituye un carácter santificado. Dios ha dicho, a los que me honran, yo los honraré. Así que, ha pasado esta segunda prueba ahora, y ahora el Señor lo va a honrar. Mientras Daniel se aferraba a su Dios con una confianza inquebrantable, el espíritu de poder profético vino sobre él. En la historia millerita, ¿dónde entra el espíritu de profecía? Ahora, la hermana White
recibe su primera visión en diciembre de 1844. Pero, ¿dónde entra el espíritu de profecía? Antes, aquí atrás, con William Foy y Hazen Foss, antes de la tercera prueba. De acuerdo. Y eso es lo que se está marcando aquí. A través de la fidelidad de Daniel, se establece el espíritu de profecía. Mientras era instruido por el hombre en los deberes de la corte, fue enseñado por Dios, para leer los misterios de las edades futuras y presentar a las generaciones venideras, a través de figuras y similitudes, las cosas maravillosas que sucederían en los últimos días. Daniel 1, versículos 16 y 17 dice: Así que Melzar se llevó la porción de su carne y el vino que debían beber y les dio legumbres. Dieta vegetariana. Y a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento y habilidad en aprendizaje y sabiduría. Y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y todos los sueños. ¿Qué hace él aquí mismo con ellos? Él abre su entendimiento a las Escrituras. Justo aquí en el clamor de medianoche, ¿fue evidente la apertura de las Escrituras en la historia de los milleritas? Ese fue el clamor de medianoche. Bien, ¿fue eso paralelo a la apertura de las Escrituras a los discípulos? Conduciendo a Pentecostés, ¿sí? Camino a Emaús. Y aquí él está abriendo las Escrituras a Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Versículo 18. ¿Qué va a suceder en el versículo 18? Él va a presentarse ante Nabucodonosor. ¿Y qué va a hacer Nabucodonosor? Lo va a juzgar. Tercer camino marca juicio. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró Nabucodonosor? Es 10 veces mejor. ¿Qué significa el número 10? Es una prueba. Fueron probados 10 días. La iglesia de Esmirna fue probada por 10 días. ¿Son los 10 mandamientos una prueba? El número 10 es una prueba. Puede ser otras cosas, pero el número 10 es una prueba. Aquí, Daniel teme a Dios. Fue purificado. Aquí en esta prueba fue emblanquecido. Y aquí fue probado. Teme a Dios, dale gloria. La hora de su juicio ha llegado. Nabucodonosor lo está juzgando. Ahora, al final de los días, vamos a detenernos aquí, pero quiero dejar esto en el registro. Daniel 1:18. Ahora, al final de los días, el rey había dicho que los trajeran. Entonces el príncipe de los eunucos los trajo ante Nabucodonosor. Mientras observamos esta historia como tipología, justo aquí, Daniel está al final de los días. Porque en la historia milerita se puede mostrar que Daniel está al final de los días en 1798, 1898, 1844, incluso 1844, incluso 1840. Porque el libro de Daniel era el libro que estaba en la mano del ángel cuando descendió del cielo. Y Daniel se mantiene en su lugar al final de los días húmedos. Y la hermana White nos dice que estar en tu lugar significa cumplir tu propósito. El libro de Daniel cumplió su propósito al final de los días, al final de los 391 y 15 días, al final de los 225 días, al final de los 1260 días. Y aquí en esta historia, al final de los días. ¿Y cuánto duraron los días? ¿Cuánto duró Daniel? Siendo probado durante 3 años. Y al final de los días es llevado a juicio, la tercera prueba. Y abordaremos este aspecto mañana. Lo que estamos diciendo es ese Daniel, capítulo 1. Está tipificando la historia de los milleritas al pie de la letra. Hay más que decir al respecto antes de pasar al capítulo 2 de Daniel, que es el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel para nosotros es la prueba de la imagen de la bestia. Lo vimos ayer. Hay una prueba de imagen en el capítulo 2 de Daniel. Aquí mismo hay una prueba de imagen. Y que es el tercer capítulo de Daniel, según la hermana White, repetidamente, es la ley dominical, donde tiene lugar el juicio. ¿Oramos?
Padre Celestial, deseamos ser Daniel. Deseamos ser aquellos que determinan que preferiríamos morir antes que contaminarnos. Necesitamos esa convicción en nuestros corazones. Y nuestros corazones son engañosos. Necesitamos que cambies nuestros corazones. Te pedimos que hagas lo que sea necesario para que eso sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Sabemos que estamos repitiendo la historia de los milleritas, y la historia de los milleritas estaba repitiendo la historia de Daniel, y queremos estar en la clase representada por estos hombres fieles. Te agradecemos por este culto esta mañana. Pedimos tu bendición sobre el día de servicio que realizaremos. Pedimos una bendición sobre la transmisión en vivo y la producción de DVD. En el nombre de Jesús. Amén.